Pensé que era lunes y no es cierto, es martes. Hoy me toca sesión con ustedes. Mil perdones. Bueno, somos 11. Esperemos que los demás se alcancen a reunir con nosotros. Bien, lo de menos es dejar pasar el día, pero no mejor, por favor. Vamos a dar inicio a la sesión. Comparto pantalla con ustedes. Bueno, primero agradezco a los que se dieron el tiempo para hacer su tarea. Ahorita la platicamos. Y los que todavía faltan, bueno, pues sería muy conveniente iniciar tomando nota de Poisson. Bien, ¿de qué va? Bueno, habíamos comentado la sesión anterior que lo que tenemos aquí es una distribución de Poisson. Vamos entonces a darle forma y a nada más hacer algunos comentarios al margen. La distribución de Poisson es así como que una frontera. Aquí precisamente hacemos la acotación que es de variable discreta. Pero ustedes me van a decir, bueno, que hay autores que la colocan en variable continua. ¿Por qué queremos que sea discreta? Bueno, en el eje horizontal, aunque la mayoría de las veces se identifica con el tiempo y va en función del tiempo, la curva no es inevitable, tiene la forma de una exponencial negativa. A ver, voy a dibujarla. Ahí está, que no toque el eje horizontal. Entonces, esa curva, ya van a decir ustedes, oye, pero por su naturaleza corresponde a una exponencial del tipo negativo. Entonces, la función es para variable continua, ¿no? Porque dice que en un intervalo de tiempo va a ocurrir n sucesos. Y precisamente los n sucesos pertenecen al intervalo. Y dice que con las variables discretas tú puedes contar del primero al elemento que tú requieras. Aquí solamente piden n. Entonces, por la cantidad de sucesos que se van a dar alrededor de n, porque n tiene que estar entre un intervalo a, b, es por eso que nos atrevemos a dejar hoy a la distribución de Poisson en variables discretas. Bien, ahora si somos estrictos, si se va a dar la curva a lo largo del tiempo, lo que nos vamos a encontrar es a una variable del tipo continuo. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en qué tipo de variable la vamos a colocar. Y bueno, tarde o temprano la distribución de Poisson nos la vamos a volver a encontrar, porque pues ahora sí que tiene a sus primas hermanas y precisamente de una función del tipo exponencial negativo y a lo largo del tiempo,
nos vamos a encontrar a la distribución, bueno, distribución en general. De variable continua y del tipo exponencial. Y por cierto, pues tiene forma de exponencial negativa. Entonces, en esta distribución, pues precisamente vienen las primas hermanas de la distribución de Poisson, que son la distribución alfa, la distribución gamma. Y nuevamente nos vamos a encontrar a Poisson. Y muy en particular está una distribución del tipo Weibull. Y hay muchas más dentro de la familia de las exponenciales continuas. Bueno, perdón, de la distribución de variable continua exponencial. Todo depende de cómo trabajemos los coeficientes que vienen multiplicando a la función. Aquí, por ejemplo, basta con que le coloquemos una alfa, y es una distribución del tipo alfa. Si le hacemos algunos arreglos, y de esto se llamará ahora gamma, pues ya tienes una distribución del tipo gamma. Entonces, dependiendo de cómo trabajemos los exponentes, vamos a volvernos a encontrar la distribución de Poisson. Entonces, por eso el día de hoy, bueno, pues solamente vamos a abordarla desde el punto de vista de la variable discreta. Ahora, en los antecedentes, ¿para qué queremos a la distribución? Bueno, de entrada estoy trabajando con el autor Mario Triola. Nos dice que por su naturaleza podemos averiguar el decaimiento radioactivo de algún material, la llegada de pasajeros en una línea generalmente puede ser aérea, la reproducción de una cierta especie en una región o la posibilidad de que los pacientes lleguen a las salas de emergencias o los usuarios de Internet que visiten un sitio web. Bueno, otra de las cosas que tiene la distribución de Poisson para hacerla discreta, que era lo que comentábamos, es precisamente el que requiere de un intervalo de referencia. El intervalo, bueno, pues es clásico, es tiempo. Puede que sea una distancia. En el primer caso que vamos a abordar, se ocupa área o volumen. Hay un ejemplo que, bueno, ya habrá oportunidad de platicarlo. Son peces en un estanque. Entonces, si nos preguntan cuál es la probabilidad de encontrar peces amarillos, bueno, son contables. Lo único que queremos es que dentro de ese intervalo ocurra X veces lo que estamos esperando. Ahora, la fórmula para trabajar Poisson es muy fácil. Lo único que nos dice es consíguete la media del problema. Aquí está, esto es la media. O el promedio de veces de ocurrencia del suceso. Después, las veces del suceso, aquí lo tenemos como exponente. Lo vamos a multiplicar por la misma base elevado al exponente de lo que es la media. Otra vez aquí nos encontramos a la media. Y el denominador será, bueno, para trabajarlo tipo promedio, con una exponencial de la ocurrencia de esas veces. Claro, vamos a llevar la secuencia de que es el n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta terminar. Bueno, entonces esto es lo que le da por hoy su naturaleza de discreta. Ahora, cuando hacemos referencia
a una distribución de Poisson, bueno, lo primero que nos pide es que esté dentro de un intervalo. Lo siguiente, que lo que suceda debe de ser aleatorio, es decir, que se dé de manera que no sea influenciada por alguna otra situación y que cada uno de los eventos que se vayan presentando son independientes. Aquí, bueno, hay que tener cuidado, nos pide uniformemente distribuido, precisamente por su naturaleza aleatoria. El uniformemente distribuido, bueno, queda a reserva. Es uniformemente distribuido. Vamos a pensar, cada media hora sucedan 2, cada 3 horas ocurran 5, pero nosotros lo que vamos a formar solamente es el intervalo, y dentro de ese intervalo pues esperemos cuántos suceden de algo y no precisamente son uniformes. A lo que se refiere con uniforme más bien es a la formación del intervalo. Si todo viene en horas, todo tu intervalo es horas. Si si tus intervalos se trabajan cada media hora, bueno, cada intervalo es de media hora. Los parámetros que hacen tan popular a la distribución de Poisson, bueno, pues son precisamente la media y la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la media. Es decir, la varianza y la desviación estándar son iguales. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? No, maestra. Oh, perfecto, continuamos. Va a decir, oye, ¿me estás diciendo lo mismo que la vez anterior? Sí, nada más es para retomar ideas, permítanme. Bueno, entonces, aquí lo interesante es cuando trabajamos distribuciones de probabilidad, si son del tipo discreto, la mayoría lleva tendencia a ser binomial. Entonces, lo que nosotros trabajemos en variable discreta como binomial lo podemos aproximar con cualquier otra de las distribuciones. Si yo quisiera aproximar, si nosotros quisiéramos aproximar una de Poisson a una binomial, ¿cuál sería el asunto? Bueno, el primero, nosotros sabemos que para usar la distribución binomial hay que utilizar la combinatoria. ¿Qué otra cosa necesitamos de esa combinatoria? El número de éxitos que se va a dar en el experimento. Y sabemos que eso, bueno, pues hay que buscarlo en una tabla. Entonces, la tabla, bueno, pues viene limitada a veces por el número de n. Y la probabilidad, aunque viene escrita de 1% al 5%, bueno, puede que tenga algún valor intermedio entre el 1% y el 2%. Y en el caso de Poisson, lo único que requiere es conocer la media o el promedio de ese problema. Y precisamente aquí nos menciona que no tenemos problema con el número de muestra. De hecho, pudiéramos decir que a medida que crece n, el ejercicio se vuelve más preciso. Y bueno, pues carece de una cota o límite superior. Bueno, donde nos quedamos la sesión anterior era precisamente en el planteamiento. Aquí lo que tenemos es un ejemplo. ¿Por qué elegí este y no elegí otro? Bueno, precisamente para que vean ustedes de qué manera se va presentando el enunciado y aquí la necesidad de colocar el valor de la media. Me van a decir, oye, pero es que por ningún lado hay tiempo, salvo el momento histórico en el que estamos. No, pero lo que nosotros tenemos como cota o como delimitación es una área y nos dijeron a nosotros que en una distribución del tipo Poisson precisamente podría ser área, volumen, además del tiempo. Entonces aquí nos dice, mira, tienes una área, ¿en total de cuántas?
de 576 regiones. Estamos hablando de bombardeos. ¿Cuántas bombas cayeron? No, pues fueron 535. Y la pregunta es, primero, pues la probabilidad de que le haya caído una bomba, pero no solamente una, sino que haya sido bombardeado en 2 ocasiones. Bueno, dice impactada. Aquí tenemos que pensar que por cada impacto es una bomba. Bueno, lo primero que necesitamos es, bueno, aquí ya nos dicen que el suceso tiene una regularidad de 2, pero la media, que es lo que nos interesa para poder trabajar la distribución de Poisson, aquí la ponemos. Entonces, hay ejercicios que por su naturaleza ya viene contemplada la media. Habrá otros como aquí, que la media no esté contemplada y hay precisamente que tener información al respecto. Aquí, bueno, ¿cómo calculamos la media? Bueno, pues es una razón. Nos dicen que va a ser el total de impactos entre el total de regiones. Y lo que nos dice es que en promedio el 92% fue de regiones bombardeadas. Bueno, ya sabemos que el 92.9% o 0.9229 es la probabilidad de que una región haya sido impactada. Perdón, es la media de esa probabilidad. Bueno, ¿cómo se ocupa? Pues muy sencillo, aquí ya tenemos la información. Nos dice entonces que lo que andamos buscando es una distribución del tipo 2, allí lo tenemos. Entonces dice, mira, la probabilidad para un X igual con 2, pues es muy sencilla. Tu N es 2, es el número de datos que se va a dar en área. Sabemos que la media es de 0.929, aquí está la media. Sabemos que la exponencial viene elevado a la 0.9229 y a su vez sabemos que esto tiene que venir elevado al exponente solicitado. Bueno, aquí tenemos ya la formulita en donde el exponente solicitado es 2 y viene al cuadrado. Entonces ya seguimos la secuencia que aquí nos proponen. Permítanme, tengo demasiadas palomitas juntas. Y no se van. Bueno, ahorita nos la llevamos. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos a 92. Punto 929 al cuadrado. Tenemos a la exponencial elevada a la media y su correspondiente 2 factorial. Aquí ya nada más cuidamos la jerarquía de operaciones. Primero lo que tenga la base y el exponente. Después multiplicamos y al final, bueno, pues realizamos la división. Y aquí nos dice que la probabilidad de que haya sido impactado 2 veces es del 17%. Bueno, entonces esta es la manera en la que se determina para un suceso con respecto a Poisson. Bueno, ahora, otra de las preguntas que nos hacen es precisamente de las 576 regiones, ¿cuántas fueron impactadas exactamente 2 veces? Bueno, pues tomando la información, si el impacto ha sido del 17%, que se espera que sea bombardeada 2 veces, pues de esas regiones, ¿cuántas? La pregunta es, pues hay que tomar el 17% de 576
y el 17% de 576 es 97.8. Entonces nos atrevemos a decir que entre 97 y 98 regiones fueron impactadas por las bombas exactamente en 2 ocasiones. Entonces son aproximadamente de 97 a 98 regiones impactadas. Bien, nosotros podemos a nivel cálculo establecer el 0, para nosotros sería ningún bombardeo o no, área no bombardeada. En ninguna ocasión. Aquí diríamos área bombardeada en una ocasión, en 2 ocasiones y hasta en 5 ocasiones. Aquí nos dice que son 5 impactos. ¿Por qué no vamos más allá de 5? Bueno, porque históricamente no se reporta que una región haya sido impactada más de 5 veces. Por eso aquí, y bueno, además también la tabla de Poisson, a que también hemos hecho hincapié en ella, próxima sesión es lo primero que hago, dice que para una X mayor que 5, bueno, pues ya es muy pequeña la probabilidad y el redondeo a 3 o a 4 decimales, pues ya es muy pequeñito y es casi 0. Entonces, por eso ya no lo ocupamos. Bueno, ¿qué hay aquí? Pues precisamente a nivel cálculo, aquí lo tenemos, y a nivel histórico, entonces esto es la predicción y esto es lo ocurrido o lo real. Y si ustedes revisan entre la predicción y la parte real, es escalofriantemente exacto. Si nosotros estábamos calculando un 27.5%, pues ¿qué crees? Que en la realidad fue, 229. Ahí donde calculábamos cuántas veces se cayó, bueno, bombardearon 5 veces, perdón, se hizo un bombardeo 5 veces en una región, pues el número de regiones calculadas es 1.2 y el número de regiones reales es 1. Entonces, ¿por qué es tan popular la distribución de Poisson? Precisamente por su precisión. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos? De preferencia, conocer la media. Y si no conocemos a la media, bueno, pues no hay problema, la podemos determinar. Bueno, ¿qué más hay aquí? En el mismo autor Triola, bueno, nos hace precisamente el análisis o el comentario de lo que es la distribución de Poisson en cuanto a predicciones y los ajustes que se deben de tener. Bueno, aquí la predicción es con respecto al ejercicio de las bombas. Ahora, comentábamos, cuando uno trabaja probabilidades del tipo discreto, generalmente las probabilidades discretas, bueno, independientemente de la forma en que hagamos el conteo de los éxitos, pues se van a aproximar mucho a la distribución binomial. Entonces aquí cuando se pregunta qué tan cerca está una distribución de Poisson de una binomial, bueno, pues el comentario es el siguiente, que de preferencia el número de veces que se repite el experimento debe de ser más de 100 para que podamos hablar de una precisión. Y que dice que cuando tengas a la probabilidad, aquí una de las condiciones es que la probabilidad de éxito, P, sea pequeña. Y si ustedes preguntan qué tan pequeña, bueno, pues el comentario es, si empiezas en
1% y terminas en el 5%, entre más cerca estés del 1% y multipliques a ese 1% por el número de sucesos, pues estás más cerca de que una binomial se aproxime a una del tipo Poisson. Entonces aquí nada más con fines de investigación, si nosotros tenemos 0.01 y dividimos entre 100, pues tenemos una sensibilidad interesante. Y si nosotros multiplicamos al 1% por 100, pues esto está mucho mejor, porque esto es igual con 1. Y dice que 1 es menor que 10, entonces esto es candidato precisamente a hacer una distribución del tipo de Poisson. Bueno, entonces esto es una de las primeras condiciones. Aquí el mismo Mario Triola nos hace la referencia. Ahí está. Bueno, perdonen ustedes, aquí ya lo sobrescrito. Bueno, entonces aquí nos hace el comentario. ¿Cómo utilizar una de Poisson si la quiero hacer binomial? O si tengo una binomial, ¿cómo aproximarla a una de Poisson? Bueno, pues es muy fácil. Aquí tenemos, vamos a llamarlo la formulita de conversión. Si quieres que sea binomial, es el número de veces que se haga el experimento y la probabilidad de los éxitos. Y si tú multiplicas, pues esto va a ser la media de Poisson y con esto la puedes utilizar. Aquí, bueno, el ejemplo es el juego de la lotería, que el mismo autor ya había ocupado para ilustrar una distribución discreta. Hoy nos va a presentar primero, aquí tenemos el número el número de éxitos será jugar a la lotería 365 veces. La probabilidad de ganar, pues ese es muy interesante porque dice que se emiten 10,000 números, pero solo uno es el elegido. Entonces, esta es la probabilidad de éxito. Entonces, sabemos que el opuesto, pues serán 9,999 sobre 10,000. Bueno, nosotros queremos la probabilidad de éxitos, aquí está, es muy pequeña. Dice que n debe de ser mayor que 100. Bueno, pues n son 365 días. Entonces, precisamente puede jugar. Y dice, si lo haces por medio de la binomial, ¿cómo queda? Bueno, entonces en la parte de la binomial, aquí está el número de éxitos, que es 1 entre 10,000. El número de veces que nosotros queremos que sea favorable, pues son los 365 días del año. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad tienes de ganar la lotería en una ocasión? Pues es de el 3%. Bueno, pues entonces es de un 3.7%. Y si lo queremos aproximar mediante una distribución de Poisson, bueno, quieres ganar la lotería una vez en un año. Entonces, aquí lo tienes. Y precisamente se escribe de esta manera, porque la media para nosotros en este momento son los 365 días del año. ¿Y cuántas veces requieres el suceso? Una sola vez. Entonces, si nosotros trabajamos con la distribución de Poisson, bueno, pues están muy cerquita una de la otra. Bueno, entonces, depende del ejercicio. El ejercicio tiene el comentario, bueno, el autor nos menciona que la tendencia es precisamente de ganar. Perdón, la plumita luego falla, ahorita la borramos. Bien, entonces aquí nos dice que el ejercicio queda mejor abordado por una distribución de
binomial en vez de una de Poisson, de Poisson. Bueno, entonces, independientemente de cuál desean ustedes ocupar, nada más hay que conocer bien la fórmula y qué es lo que esperamos de esa fórmula. Entonces, bueno, aquí hay una aproximación interesante y nos dice que la binomial para el ejercicio fue la más adecuada. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, lo que sigue después en la parte de Mario Triola es precisamente el hacer las aproximaciones de una binomial hacia una de Poisson y tarde o temprano nosotros estaremos trabajando de la siguiente manera. Si nos acordamos de las veces que hicimos la gráfica, esta fue la gráfica de una binomial y el histograma es un escaloncito que va hacia abajo. Pero si esa binomial, como nos dijeron, le vamos reduciendo las áreas, bueno, pues se van a presentar en forma de espigas. Pero esas espigas van a ser tantas que a la larga nos van a llevar a una curva. Y esto es la de Poisson. Entonces, si nosotros redujéramos el número o la base de cada rectángulo, pues nos encontramos que precisamente hay una equivalencia entre ambas. Bueno, entonces tarde o temprano, si son del tipo discreto, la mayoría tiende a parecerse a una binomial y cuando son del tipo continuo, andamos buscando que las curvas se parezcan a una distribución normal. Y todavía habrá ocasiones en las que aproximemos a la distribución normal o a cualquier distribución del tipo discreto, la aproximemos a la normal, que es una distribución del tipo continuo. Bueno, entonces todo va a acabar convirtiendo a una distribución del tipo normal. Bueno, esto es lo que contiene por el momento, porque decíamos que tarde o temprano regresaremos a hablar de Poisson, Mario Triola. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿No? Bueno, vamos entonces a continuar con la información. Hay una teoría que se llama la teoría de colas. Bueno, aquí el autor lo llama teoría de filas. Perdón, esto sigue siendo Mario Triola. Y uno puede decir, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, ¿quiénes ocupan la teoría de colas? Pues todos aquellos que tienen que analizar el tiempo de espera de algo. ¿Cuántas veces ustedes en la fila no han querido brincarse a todos porque ya se aburrieron o porque llevan prisa? O simplemente si dicen, voy al banco fulano, ay, no, no vayas allí, te hacen esperar mucho. Híjole, pues a nivel, vamos a llamarlo negocio, pues eso es un mal negocio si te hacen esperar, porque el cliente pues puede perder la lealtad del proveedor y se puede cambiar. Bueno, puede perder la lealtad a su proveedor y se puede cambiar. Entonces, ¿en dónde se ocupa la teoría de colas o la teoría de líneas? Dice que son precisamente bancos, supermercados o los que requieran de tratar con gente en espera. Otra de las cosas, aquí por ejemplo nos hablan de Wendy's, que tiene el Express Pack para agilizar el servicio que atiende en sus automóviles. Es decir, aunque tengas un automóvil y quieras el servicio, en vez de que hagas fila, bueno, pues te atienden personalmente. Disney, curiosamente, bueno, aparte de hacer dibujitos y ser una empresa, generalmente vive analizando cada uno de sus procesos y dentro de esos procesos es precisamente el optimizar las filas de espera. Y en lo que va a nosotros en la parte de ingeniería, en particular en electrónica, pues mira, aquí estamos tratando de optimizar el uso de redes telefónicas. Y claro, esto se escribió hace 30 años. Hoy, si ustedes preguntan para qué se ocupa Poisson, bueno, pues todo lo que tenga que ver con el manejo y asignación de satélites o de terminales disponibles, bueno, pues tiene mucho que ver. A nivel personal, bueno, lo comento, durante mi estancia en la universidad, bueno, en la UAM,
Yo evité 2 materias. Yo no sé por qué, pero les tenía pavor. Una de ellas es geometría analítica y llevo 18 años explicando qué es la geometría analítica. Bueno, el destino me alcanzó. Y otra materia que evité durante mucho tiempo fue el álgebra lineal, tanto que había un profesor, a él le gustaba mucho que cuando uno hacía circuitos y no funcionaba, nos decía, muévele al alambrito. Ay, sí, sí, el profesor sabe, hay que moverle al alambrito. Entonces uno comenzaba a presionar en todas partes de el protoboard o pues ponía alambritos de más o de menos, de manera probabilística, por supuesto, para que eso ajustara. Por supuesto que también tuve excelentes profesores de control y yo me acuerdo de la doctora Siller y yo en ese tiempo, ay, cómo la odiaba, perdón, ahora sí la expresión, porque ella usaba álgebra lineal para modelar sistemas y pues yo decía, no, eso está mal, eso está mal. Perdón, el tiempo le dio la razón. Cuando ingresé a hacer maestría en el CIMBESTAB, precisamente el modelado de sistemas, la manera formal de hacerlo es utilizando álgebra lineal y ninguno de los doctores en control me dijo alguna vez, muévele al alambrito. Entonces, muchachos, si ustedes quieren hacer una exitosa carrera ya sea en la parte de investigación, que bueno, últimamente está muy castigada, pero al menos quieren ustedes ser personas que van a trascender en sus trabajos tarde o temprano. Bueno, pues no se alejen de la teoría de filas, esto ya es investigación de operaciones y quedamos que se llama teoría de colas. También la probabilidad de las cadenas de Markov es en donde esto empieza y esto lo podemos ver en programación. Entonces, por favor, petición muy particular, no se alejen de lo que son el álgebra lineal y muy en particular de las cadenas de Markov, porque eso, bueno, pues los va a dejar en primera con el conocimiento del manejo probabilístico a nivel de redes y segunda, tarde o temprano, pues ustedes pueden ser gerentes de algo, ¿por qué no? Mis cuates, conozco a 3 de ellos, el que es gerente mínimo, y digo gerente mínimo sin ser peyorativo, está en Telcel, los demás, bueno, pues se mueven a nivel internacional, entonces pues vale la pena esto, muchachos. Bien. Aquí ya fue tomada otra presentación y esta presentación es precisamente la fórmula donde está la media y después aquí nos aparece otra forma de trabajar la media que es precisamente con lambda. ¿Qué es lambda? Bueno, pues ya lo conocíamos, es el número de éxitos por la probabilidad del éxito. Entonces, esto lo trabajamos porque pues hay fórmulas que así se presentan y luego uno está muy preocupado porque no sabe de dónde viene lambda. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué es el valor esperado? Que era la media. Dice que es el número de éxitos por la probabilidad del éxito o también se llama lambda. La varianza, bueno, pues aquí la tenemos en una tablita y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de de esa media o valor esperado o nuestra esperanza matemática. Bueno, precisamente esto fue lo que me interesaba mucho que hicieran ustedes. Es precisamente un ejemplo de Poisson. El primer intervalo es de 1 hora. Dice que entre las 8 y las 9 se esperan que lleguen 6 clientes al local. La pregunta es, ¿cuántos clientes pueden llegar al local entre las 8 y las 8:30? El 0 para nosotros es ningún cliente, 1 es 2 clientes, perdón, 1 es un cliente, 2 clientes, etc. Bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso. Bien. Eh, Esto ya es retomarlo y precisamente
ejemplo, bueno, a mí me gustó mucho, espero que ustedes también tengan la misma impresión. Aquí lo que vamos a buscar son los clientes. Nos dicen que el promedio son 6 clientes por hora. El intervalo va a ser de media hora. Aquí se toma 0.5. Y aquí lo que vamos a trabajar es precisamente esa mu. Aquí nos dice, mira, tienes lambda por tiempo y lambda por tiempo, que va a ser el nuevo valor esperado, ahora es de 3. Vamos a ver cómo funciona aquí. Si nosotros presentamos la pantalla, vamos a echar a andar la animación, que fue precisamente, bueno, pues la parte fuerte para este ejercicio. Y nos dice, ¿qué pasa con 0 clientes? Pues nos dice que en el intervalo de las 8:30, bueno, de las 8 a las 8:30, que no llegue ningún cliente es casi del 5%. Que llegue un cliente. Bueno, mira, aquí está, nuestra probabilidad es del 14%. Que lleguen 2 clientes. Pues entonces es del 22%. Que lleguen 3 clientes, sigue siendo 22%. Y a partir de los 3 clientes, y si nosotros hacemos una espera de 8 clientes, aquí se encuentran las probabilidades. Entonces, sugerencia, muchachos, ustedes ya tuvieron oportunidad de copiar en su cuaderno esta presentación. Podrían intentar, bueno, pues haciendo el cálculo con la fórmula de Poisson para cada una de estas alternativas, desde ningún cliente hasta 8 clientes, para que vayan ustedes precisamente observando. Bueno, entonces hasta aquí esto sería una distribución de Poisson. Después quisiéramos ir sumando las probabilidades. Tendríamos una distribución que se llama acumulada. Entonces esta distribución acumulada, aquí la tenemos. Y tarde o temprano una curva de distribución acumulada nos la vamos a encontrar. Bueno, aquí depende mucho del autor. Esta es una área bajo la curva para la acumulada. Habrá otras ocasiones en que esa misma acumulada, que la tomemos como el complemento de 1, se verá de esta manera. Entonces, bueno, hay que tener nada más cuidado con la interpretación. Y finalmente, para cerrar por el momento, esto es una presentación de Poisson en el tipo discreto. Ya como formalidad, ¿qué puede suceder? Bueno, aquí lo que nos están pidiendo es que determinemos la probabilidad de que suceda un accidente en un determinado día en una instalación industrial. Bueno, dice aquí que lo que se sabe estadísticamente es que hay en promedio el 0.5% de las veces. Y lo que nos interesa es en un periodo de 400 días, cuando se presentará un accidente en un día. Entonces después nos van a preguntar que a lo más se presente en 3 días. Bueno, entonces va de nuevo, que es exactamente un evento y qué es la acumulación de esos eventos. Bueno, aquí tenemos, si quieres que solamente sea un accidente, aquí está el cálculo. Y si queremos que se presente a lo más en 3 días los accidentes, pues hay que ir sumando primero la probabilidad, recordemos, menores o iguales a 3, pues será la probabilidad de cuando esto no es accidente, bueno, ese día no se presentó un accidente, la probabilidad de que en un día se presente un accidente, la probabilidad de que en un día se presenten 2 accidentes y después es la probabilidad de que en un día se presenten los 3 accidentes. Entonces, aquí ocupamos sumatoria porque estamos hablando de variables del tipo discreto. Bueno, ese es entonces un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo, bueno, más bien este ya sería un cuarto ejemplo. Un cuarto ejemplo es precisamente
estamos, bueno, se está en una empresa de fábrica de vidrio. Lo primero que nos preguntan es si tienes el promedio de que 1 de cada 1000 sea un elemento de vidrio con burbujas. Si tomas una muestra aleatoria de 8000, bueno, o sea, tu población, tu lote es de 8000. Y lo que tú quieres es la muestra del lote, que sean 7. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los 7 o menos de ellos tengan burbujas? Bueno, lo primero es la media, aquí le estamos observando, N, que es la totalidad de los 8000, y la probabilidad de que encuentres uno defectuoso, aquí está, y precisamente entra en un modelo de Poisson, es menor que 10. Nuevamente tenemos que ir haciendo la suma desde el primero hasta el séptimo elemento, en el entendido que x igual con 0 es sin defectos. Entonces dice sin defectos, con un defecto, con 2 defectos, con 3, con 4, con 5 o con 6 defectos. Pero ¿cuántos artículos? 7. Y si cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí están tus 7 artículos. Y esos 7 artículos, bueno, estamos considerando aquí con defecto. Y desde ningún defecto hasta la totalidad de 6 defectos. Bueno, entonces aquí nuevamente hay que ir haciendo la suma para el primero hasta el último. Estos dos fueron de Walpole. Esta es la manera en que Walpole aborda la parte de la distribución de Poisson. Después también se va a un acercamiento del tipo binomial. Canavos, George Canavos, también es un excelente libro. Aquí nos coloca la producción de componentes y esto, bueno, ya nos interesa mucho a nosotros. Estamos hablando de que el componente en promedio tiene 1000 horas de operación o de funcionamiento. ¿Qué pasa si deja de trabajar antes de las 1000 horas? ¿Y qué pasa si te llevas un lote y de ese lote te interesa determinar que las fallas ocurran 2 por cada 1000 horas? Entonces aquí esto sería 2 sobre 1000, pero más bien si tomas la fracción equivalente es 1 sobre 500, que es precisamente lo que nos presentan aquí. Entonces tenemos la información de lo que nos están solicitando y nos dice que lo que andas muestreando son 5 elementos. Aquí entonces nos dice que son 5 tomados de 2. Y esos 5 tomados de 2, bueno, pues aquí lo vamos a encontrar como la media. Y aquí está precisamente el por lo menos. Entonces vamos a calcular de 4 y el complemento para que sean más de 5. Entonces es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y en alguna ocasión habíamos platicado de este tipo de situaciones, que era el complemento de lo que sería sumar a las x menores que n. Y bueno, esto ya era parte del lenguaje. Después, bueno, lo que hace ya son sus aproximaciones, toma el complemento solicitado y no solamente toma los complementos, sino que en base a las probabilidades va a hacer el análisis de lo que se solicita y en base al análisis de esas probabilidades, bueno, pues el cliente o ustedes si son los encargados del proceso de producción pueden tomar decisiones. Bueno, pues entonces esto es a grandes rasgos la distribución de Poisson, que es a la que regresaremos en una próxima ocasión. Bueno, primero pues agradezco muchísimo su paciencia por el breve repaso. Son las 8:27. Ya nada más como comentario, así como el colofón final. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a iniciar. Van a decir, oye, parece que te vienen correteando.
Bueno, yo no, pero el tiempo sí. Entonces, lo que nos interesa es empezar a abordar la variable de distribución del tipo continuo. ¿Por qué nos interesa la variable de distribución continua? Porque a partir de ahí vamos a ir precisamente con las distribuciones del tipo normal y muy en particular las exponenciales, y eso nos va a dar pie para trabajar probabilidades conjuntas que claro también se ocupan en la variable discreta. Pero hoy, para empezar la clase, aquí lo que nos dicen que cuando tenemos una variable del tipo continuo, voy a anotarlo, con esto empieza la clase de mañana, pero vamos afianzando la información. Entonces es una variable del tipo continuo. ¿Y cómo empezamos con una variable del tipo continuo? Independientemente de la definición que se dé, voy a ocupar las palabras de Euclides. Entre dos puntos, siempre hay otro. Es así como Euclides, ahora sí que coincide la idea de recta. Es decir, si tienes el punto A y aquí tienes el punto B, donde tú quieras va a haber un C. Entre dos puntos siempre hay otro. Entre C y B, pues donde tú quieras va a haber un D. Pero entre A y C, pues puede que tengas un E. Y entre estos dos, ¿y qué es lo que está pasando a medida que vamos tomando dos puntos? Vamos agregando otro. Y cuando menos nos damos cuenta, esto está lleno de puntitos. Bueno, si nuestro plumón es lo suficientemente grueso, en 8 puntitos terminamos. Pero si el plumón es muy delgadito, no vamos a acabar. Entonces dice que en un intervalo hay infinitos puntos. Entonces hay infinitos puntos. Bueno, pues muchachos, agradezco muchísimo su paciencia. Si fueran tan amables de anotarse en el chat para la asistencia. Y mañana, bueno, pues si ustedes me preguntan de dónde viene la clase, la voy a trabajar desde el punto de vista del autor Canavos, y también voy a ocupar la información del doctor Jorge González de su libro, no, Gutiérrez González, de su libro Probabilidad y Estadística. Bueno, agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por Excelente día, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta mañana, profe. Mañana, gracias.